Hola, soy Rose y no leo sagas. Bienvenidos a comentarios del último libro leído. Así es, el día de hoy este video va a tratar acerca de uno de los últimos libros leídos y ese fue Amelio, mi coronel, por Ignacio Casas. Y es que bueno, ¿qué les puedo decir acerca de este pequeño libro? De una vez les adelanto que es un libro de apenas 228 páginas, es chiquito, delgadito. Y es una ficción histórica. Realmente yo no leo mucho ficción histórica, no es el género que más leo, así es que les puedo decir que me sorprendió bastante, me gustó muchísimo. Y es que aquí tenemos la vida de Amelio Robles, uno de los primeros hombres trans del que se tiene registro en el país. Amelio Robles fue bastante conocido porque participó activamente en la Revolución Mexicana. Estuvo con las tropas del Ejército Libertador del Sur. Es ahí donde él empieza a contar todas estas historias acerca de la revolución, sus acercamientos con Emiliano Zapata, todo lo que implicó esta época, pero también personalmente lo que implicó para él ser un hombre trans en la revolución, en esta tropa, en este ejército donde había mucho machismo, evidentemente, mucha misoginia, y cómo le hizo para ganarse su lugar y el respeto de todas estas personas. Este libro tiene formato de conversación, es decir, empieza con una conversación entre Amelio y Angelita, el gran amor de la vida de este personaje. Es Angelita la que empieza a contar su nacimiento, y si pueden alcanzar a ver, la voz de Angelita está en cursiva y la voz de Amelio va a estar en letra de molde. No sé si se le sigue llamando así, pero en mis tiempos era letra de molde y letra cursiva. Pequeño paréntesis y se cierra. De la voz del mismísimo Amelio Robles tenemos la historia. Desde el principio, cómo fue su infancia, cómo la pasó siendo esta niña no tan querida, no tan comprendida por su familia, y cómo fue que decidió dar el paso hacia la revolución y hacia su propia revolución, sus propias rebeldías, mostrándose como un hombre ante las tropas. Nos cuentan sus hazañas, los peligros que vivió, incluso sus amoríos, porque por ahí tiene 2, 3 amoríos que lo tocaron muy profundamente, que le tocaron el corazón, el alma, y no tiene tapujos realmente en contarnos acerca de ello, acerca de cómo fue relacionarse con mujeres siendo un hombre trans heterosexual, muy importante mencionarlo, cómo fue distanciarse de su familia. Y pues nada, o sea, incluso hay un pasaje donde se reencuentra con un miembro de su familia y es algo desafortunado y triste, pero pues algo que tenía que suceder. Básicamente nosotros vamos viendo a Amelio crecer. Como dije, nos empiezan a contar su historia literalmente desde que nace, no hasta que muere, porque se supone que es una conversación que dura todo un día y toda una noche entre Angelita y Amelio, pero sí nos enteramos desde que nace hasta ya siendo un hombre mayor, un adulto mayor, un adulto de la tercera edad. Vamos viéndolo crecer, vamos viéndolo cambiar, vamos viéndolo luchar, evidentemente. Él siendo un gran estratega, compartiéndole a su tropa sus estrategias en cuanto a territorio, cómo agarrar desprevenido al enemigo para atacarlo y salir victorioso. También nos cuentan acerca de las bajas que tuvieron en su tropa, en el ejército. Puedo decir que esos pasajes pues sí resultan tristes, melancólicos, porque hay ciertas personas a las que él se hace muy unido y de repente te cuentan que en tal lucha, en tal territorio, esa persona muere y es triste. Al principio él, cuando se une al ejército, se va con la bola, porque así le dicen, lo va siguiendo un amigo incondicional, un perro negro llamado El Mordidas. Pues sin dar mucho spoiler, contexto ni mucho menos, El Mordidas muere defendiendo
Amelio. Entonces es ese tipo de pasajes donde nos muestran sus relaciones, el tipo de amigos que tenía, quiénes fueron sus personas cercanas, que nos hace suspirar, que nos hace decir, te entiendo. Creo que sí es un libro importante, y no solo el libro como tal, como objeto, como el libro de Ignacio Casas, sino que se me hace bastante importante hablar de este personaje que, como dije, sí existió en la vida real, sí existió un Amelio Robles, antes llamado Amelia Malaquías Robles. Pero es importante, ¿por qué? Porque justamente creo que la gente cree que es muy progre, muy woke, como se dice ahora, el creer que una persona tiene todo el derecho de transicionar hacia el género que quiera, con el que se sienta más cómodo, con el que se sienta más él, más ella. Incluso ahora hablamos de personas no binarias y de lo que implica ser no binario. Y la gente cree que es algo de este siglo, ¿no? Es algo que está pasando ahorita, muy de los 2000, muy de los 2010, 2020. Pero en la historia tenemos personajes como Amelio que nos demuestra que no es algo que está pasando ahorita, sino es algo que viene pasando desde hace décadas, desde el siglo pasado literalmente. Personas que podemos llegar a sentir un poquito más contemporáneas, y es importante hablar de estas personas, nombrarlas, porque es parte de nuestra realidad. Amelio Robles fue una persona que existió. No por ser un hombre trans le da el valor de que realmente fue alguien importante en la Revolución Mexicana, que fue un estratega, que fue alguien que fue escalando de puesto, llegó a ser coronel, por eso se llama Amelio mi coronel. Es importante nombrarlo, es importante nombrar su lucha. De hecho, casi al principio del libro nos muestran un pasaje donde él sí está en la revolución, hay una guerra, hay una lucha, pero él también está en una lucha interna de preguntarse quién soy hombre, soy mujer, con qué me identifico, qué me gusta incluso. Se sabe que no es lo mismo identidad de género que orientación sexual, pero para esta persona es demasiado confuso, ¿no? Porque no se tenían estas conversaciones en esos momentos, no tenía el apoyo ni la información suficiente a la mano como para decir, ok, soy un hombre trans heterosexual, como lo acabo de decir. Entonces empieza a cuestionar demasiadas cosas de sí mismo, ¿no? Que también es algo que viene con la edad. Creo que todos, independientemente de nuestra identidad de género, nos hemos preguntado quién soy en esta vida y qué quiero ser. ¿Me gusta el camino por el que voy yendo, o me regreso, o me voy para el otro lado? O sea, un coming of age. Todos lo hemos vivido, lo hemos atravesado o estamos en ello. Pero imagínense estar en medio de la guerra y tener toda esta revolución interna de preguntas y de no encontrar respuestas y de no hallarse. Por ejemplo, algo que él siempre enfatiza es en ser un hombre trans en la revolución y menstruar, que se le hace algo bastante difícil porque pues obviamente no es algo que sus compañeros vivan a la par que él, no es algo con lo que sus compañeros estén familiarizados y él tampoco. Entonces tiene que empezar a encontrar sus propias herramientas para poder ser esta persona menstruante en la revolución siendo un hombre trans. Creo que son demasiadas batallas que luchar, y pues justamente como dije, hay todo un capítulo que me gustó muchísimo donde me encanta que encuentra un personaje llamado Eulalio que le ayuda en estos momentos. Y me encanta esta parte que le dice, ¿sabes cuáles son tus luchas? Pelear contra los federales, aunque sean mexicanos, igual que uno. Tienes razón, pero hay otro enemigo, uno que está dentro, y tu obligación es sosegarlo, ¿me entiendes? A veces siento un plomazo en las tripas o en la cabeza y me pregunto hasta tarugadas. Hay cosas que no necesitan respuesta,
¿Elegiste ser tú? No. Un día te diste cuenta de quién eres por dentro y quién debes ser por fuera. Un día, tal vez mientras le sacabas los jorucos a tu cuaco o mirabas con sosiego cómo el sol se escondía entre los montes, te descubriste. Cuando oí esas palabras me encogí como un perro con miedo y me dieron ganas de esconderme debajo de la piedra donde estábamos sentados. Si hace falta, rómpete, quémate, está bien, pero luego sal y debilita al enemigo. Engáñalo como la rata engaña con su peste a la serpiente para salvar la vida. Confúndalo como le hacen las orugas, que se mezclan entre las hojas secas para poder sobrevivir. Puede ser que la victoria llegue ahora, después de la revuelta, o nunca. Tú decides. Edelmira me preguntó mi nombre y no pude decirlo. Nombrarse es lo primero que hay que hacer. Se levantó y se montó en su caballo. Quemarme, romperme, dejar en el campo de la batalla lo que no quiero de mí, inventar mi nombre, es más difícil que vencer a los federales, pensé. Escuché la voz de Eulalio que se me figuró que me hablaba dentro de mí. Dilo, susurré. No te oigo. Amelio, dije. Más fuerte. Amelio. Grité y mientras el eco de mi nombre se percutía como tambor de guerra, me le cuadré el general, que futeó a su caballo para salir corriendo más rápido que el viento y perderse entre los rayos de la mañana. Luego de aquel grito me despertaba antes que la primera luz del día y sobre todo antes que la tropa, para orinar a gusto y junto con el canto de los gallos mentar mi nombre. Se me hizo hermoso e importante. Justo como dije, siendo un hombre trans, sí tiene varias luchas internas, el preguntarse quién soy, qué quiero, a dónde voy, por qué estoy aquí, el hacerse todas esas preguntas de identidad en medio de la Revolución Mexicana y no tener con quién hablar de estas cosas, pero afortunadamente encontrar a alguien como Eulalio que le dice: tú tienes tus luchas y tus batallas internas y está bien, todos las tenemos, pero lo importante es salir victorioso de esas luchas. Pero ¿cómo quieres salir victorioso si no lo intentas primero? Y entonces empezar por nombrarse a uno mismo y decir: yo me llamo de tal manera, pero ya no quiero ser llamado así, ahora quiero ser llamado de esta manera, y es totalmente válido. Y es una gran lección que aprendió Amelio y que me gustó muchísimo, o sea, justo por lo que dice Eulalio, ¿no? Hay que quemarse, hay que romperse por dentro para saber quiénes somos. No importa, no, esto no se trata de ser trans o no. Como dije, muchos hemos tenido este coming of age de estar constantemente pensando quién soy, qué quiero, a dónde voy. La gente me dice que, pues incluso, ¿no? Con la carrera, la gente, mi papá quiere que yo sea abogado, pero ¿realmente es lo que yo quiero o no? Mamá quiere que sea maestra, pero ¿realmente quiero serlo o no? O sea, todos tenemos estas luchas internas y lo importante es verlas a la cara y luchar contra ellas. Esa es una de las grandes lecciones que siento que me dejan este libro. Y pues nada, o sea, siempre se agradece cuando un libro, aunque no tenga esa intención, te deja una enseñanza. No puedo decirles mucho más de este libro porque, como dije, es muy chiquito, muy delgadito, así es que voy a pasar a nuestra bella y gran sección donde les leo otras citas más para que ustedes se antojen leerlo. Y bueno, esta dice así: cuando uno está en la batalla no siente los golpes, las ansias de ganar los ocultan. Después la carne se empieza a poner morada, negra de luto, los raspones se asoman, las heridas se hacen presentes y las cortadas piden ayuda. Tenía manchas de sangre enemiga que se confundían con la propia, así como con la de aquel que murió viéndome a los ojos. Me toqué las piernas, brazos, todo el cuerpo. Eso de arrastrarse pecho a tierra me había calado de frente que me ardía como brasa. Estando ahí en la orilla del río descubrí el reflejo de mi cuerpo desnudo y me quise quebrar al preguntarme por qué. Como si la corriente del río se hubiera detenido, estuve un buen rato ahí nomás mirándome, hasta que las palabras de Eulalio resonaron en mi cabeza. Cerré los ojos, me vi en la batalla, en el ejército, entre los soldados y generales. Me mordí la boca con fuerza. Di unos pasos, me metí al agua sumergiéndome varias veces. Me tallé con ganas de quitarme sangre, pólvora, tierra, así como la pregunta y la duda que me asaltaron en ese momento, y que, para decir verdad, regresaron otras veces y me hicieron boquetes.
plomos en las entrañas, pero desde ese momento me enseñé a taparlos. Así empezó mi lucha por vencerme a mí, antes que nadie, a mí, para poder ganar. Nada que decir, solo que el irse encontrando poco a poco y el tener las agallas, realmente son las agallas y las ganas de decir, esta es la persona que soy, esta es la persona que quiero ser. Pero el gran paso, y creo que uno de los más difíciles, es empezar por reconocerse a uno mismo y decir, yo quiero ser esto, o sea, no me importa. A la gente no le va a gustar y no le va a parecer y no me importa. Esa es la lucha y la batalla que tenemos que ganar. Esta es chiquitita, pero me gustó muchísimo. Aquí tenemos el primer ahijado de Amelio, porque resulta que Amelio va a darle el pésame a la esposa de un integrante de la tropa y ella tiene un hijo y le dice, no creo sobrevivir a esto, no sé qué hacer. Y entonces empiezan a hablar con ella y pasan varias cosas. El punto es que ella le pide que lo bautice y que se haga su compadre. Entonces esta chiquitita dice, empezar la vida en medio de la guerra, empezar a vivir en medio de la guerra. Mente. Y me gustó muchísimo porque siento que en ese momento Amelio tiene como unos 19, 20 años. O sea, no es un niño, no es un bebé, pero como dice, ¿no? Empezar a vivir en medio de la guerra. Incluso cuando hay guerra, cuando hay hambre, cuando hay pandemia, empezamos a vivir. En este caso, Amelio empezaba a vivir su vida como él quería vivirla, siendo un revolucionario, lejos de su familia, y siendo un hombre trans. Entonces, estaba aprendiendo a vivir al igual que un bebé. Por eso les digo que nosotros vamos creciendo con Amelio. A pesar de no ser un niño, vamos creciendo con él. La revolución parecía una perinola, siempre dando vueltas, resbalando, cayendo, deteniéndose nomás para volver a empezar. Fueron años de jugarse la vida, la suerte, una y otra vez. ¿Sabes, Ángela? Ahora que estoy viejo, pienso que a veces se necesita alguien con quien pelear, conocerlo y atacarlo hasta la médula. A lo mejor solo yo me entiendo, pero así lo creo, porque si no hubiera habido enemigo contra quien luchar, no estaría yo aquí contándote cómo me hice de armas, de mañas, de pantalones. Luego de tanta batalla parece que hasta le gusta a uno. Sí, parte de la lucha es acabar con el enemigo, pero a veces se le doblaban a uno las piernas. Dan ansias al ver morir a gente del mismo pueblo, de su misma casa. En esos momentos se le quiebra a uno el alma y lo único que se quiere es recular, o por lo menos pedir perdón. Nada que decir, así son las guerras, las revoluciones. La última y nos vamos esta... La gente se encariña con lo que le salvó la vida, con lo que le dio victoria o con lo que ha vivido siempre. Así todos volvieron con su gente, cargando machetes, armas y santitos. Serafín, mientras tapaba con un petate al difunto, hablaba cosas, platicaba con su amigo caído como si estuviera todavía vivo, haciéndonos pensar que estaba zafado. Pero no. Con el tiempo caí en cuenta que la guerra convive uno con los finados tan seguido que las amistades duran más allá de la muerte. Sin palabras. Así es que creo que eso sería todo por el video de hoy, pero se los quiero recomendar un montón. Yo nunca había leído a Ignacio Casas. Sé que uno de sus libros más populares y vendidos es este, que pues también me llama bastante la atención. Este fue un libro que se leyó en junio, justamente para el Pride Month, aunque debo recordarles que Pride es todo el año, no solo es en el mes de junio. Seamos orgullosos de quienes somos y de las personas que queremos y amamos. Un libro que sí me gustó, yo le daría un 3.75 estrellas porque siento que habla de muchas cosas importantes y más importante aún, empezar a conocer las historias de hombres y mujeres trans en la historia, y no solo aquellos que han hecho increíbles cosas, sino darle espacio y voz a estas personas. Todos tienen una historia que contar, como tú, como yo, y
son igual de válidas y valiosísimas. Eso sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes qué opinan, conocían a Amelio Robles, han leído a Ignacio Casas, cuéntenme, yo los estaré leyendo y por supuesto contestando. Por favor no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. También recuerden que aquí les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y pues nada, ya saben que yo soy Rose, no les hagas, pero sí o sí les recomiendo a Ignacio Casas con Amelio mi coronel. Adiós.